Muy buenas noches, mis amados televidentes. Una vez más les saludo a su amigo el pastor Omar Méndez de la Iglesia de Cristo, Casa de Paz de los Ministerios, Cairo de Dios. Estamos en su programa Prosperados por la Palabra aquí en Maná del Cielo TV. Deseamos que sea de bendición para tu vida este pequeño mensaje que traemos, que el Señor ponía en nuestro corazón. Y te invito a que me acompañes a la Escritura, en el libro de uno de los Evangelios, en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera de Dios con él. En el verso 3 dice de esta manera: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En el verso 4 dice otra escritura: Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús le responde otra palabra más tremenda. En el verso 5 le dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos, Señor, esta palabra. Señor, te pedimos, toma el control de mi mente, de mi entendimiento, dame la gracia, el denuedo, la unción necesaria. Permíteme menguar para que tú fluyas, Señor, y esta palabra sea de bendición para todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Sean bendecidos a través de ella, Señor amado. Yo te doy gracias en esta noche y te pido, Señor, que tú recibas toda la gloria y la honra. Amados hermanos, miramos aquí a un hombre, dice que era un hombre príncipe, un hombre fariseo, un hombre educado, un hombre que conocía la palabra, porque ahí dice, mire, ahí viene este hombre y dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer cosas hermosas como las que tú estás haciendo, Jesús. Miramos que Nicodemo viene y le hace una pregunta, porque Nicodemo venía tras las señales, venía tras cosas que él había visto en Jesús. Quiero leerlo aquí en la escritura, aquí en Biblia de las Américas. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, dice, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo se ve interesado en las señales que nuestro Señor Jesús, se ve interesado en este Dios que viene y trae señales, trae una enseñanza con poder, con autoridad, pero aparte de eso traía milagros, traía prodigios, traía cosas hermosas. Nicodemo, un hombre prominente, un hombre sabio, un hombre que conocía la ley, que conocía el Torá, que conocía los mandamientos de Dios. Era un hombre estudioso. Dice que era uno de los principales de los judíos, los que daban la palabra al pueblo de Dios. Pero Nicodemo habla que no era solo él, había un grupo. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo que queremos saber, Jesús, es cómo tú haces estas cosas, cómo podemos hacerlas también nosotros. Nicodemo quería saber. Viene a escondidas, viene de noche, viene donde nadie nos pueda mirar, porque ¿qué van a decir de nosotros si aprendemos de Jesús? Y el Señor Jesús le da una respuesta muy hermosa y le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo: mira, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Amados, ahí está hablando el Señor de un nacimiento. Nosotros en el mundo, cuando estábamos en el mundo, cuando usted y yo estábamos en el mundo sin Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos. Cuando venimos a Cristo dice que somos nueva criatura. Hay un nacimiento a la salvación. Esto quiere decir que Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo, necesitas morir al hombre viejo y nacer al hombre espiritual, al hombre nuevo. Y si tú naces de nuevo, vas a empezar a ver algo que se llama el reino de Dios, el reino de los cielos. Y Nicodemo se sorprende y dice: pero ¿cómo? ¿Cómo si yo siendo viejo voy a poder entrar otra vez en el vientre de mi madre? Eso es imposible, Jesús. Claro, la Biblia dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero el Señor Jesús le estaba hablando de cosas celestiales, de cosas espirituales, de cosas hermosas. Nicodemo porque era un teólogo, Nicodemo porque era un hombre de letra, lustrado,
Acuérdense que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús dijo, las palabras que yo doy son espíritu y son vida. Jesús nos dice y nos enseña y nos demuestra en la Escritura, dice que la palabra, que la Escritura mata, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Jesús viene y le quiere preguntar al Señor, yo quiero de lo que tú tienes, Jesús. Jesús le dijo, de acuerdo, para que seas mi alumno, para que seas mi discípulo, nace de nuevo. Nacer de nuevo. Sí, a lo espiritual. Deja las cosas terrenales y empieza a ver las cosas espirituales. Le dice, nace de arriba, nace de la mente, nace de los nuevos pensamientos. Por eso es que nosotros dice que tenemos que ser renovados del espíritu de vuestra mente, porque la mente terrestre nos limita, la mente terrenal, natural, dice la Escritura, y diabólica, son mentes naturales. La mente natural no piensa como la mente de Dios. Amado, y el Señor Nicodemo en el verso 4 dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nuestro Señor Jesús le sale con otra escritura. Pareciera que le está faltando el respeto a Nicodemo. Y el Señor Jesús en el verso 5 le dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace, oiga, le dice, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Yo tengo tú tienes que hacer dos nacimientos. Primero, nacer de arriba, nacer de la mente, a las cosas celestiales. Y después, nacer al agua y al espíritu. Naciendo de arriba vas a poder por lo menos ver el reino. Pero naciendo del agua y al espíritu, puedes entrar al reino. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy, amado televidente. Que entiendas un poquito el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era un mensaje de poder, de autoridad. Un mensaje donde el poder de Dios sobrenatural se movía de una manera extraordinaria. Cuando vamos al libro de Marcos, ahí dice la Escritura que todos se maravillaban de la enseñanza que traía nuestro Señor Jesús. Dice que se maravillaban, dice, ¿de dónde este hombre ha traído esto? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? No, sus hermanos están entre nosotros. Pero dice que el Señor Jesús, a través de la enseñanza, hacía milagros, prodigios, hacía tantas cosas hermosas. Los judíos, los fariseos tenían doctrina, tenían enseñanza, pero no se manejaba el poder del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Ellos nunca entendían esto. ¿Por qué? Porque tenían una mente terrestre. Tenían una mente natural. La mente natural no te deja ver más allá. Amado televidente, muchos de nosotros estamos así también, con esta mentalidad puesta en las cosas terrenales. Pero si tú pones una mente de los cielos, una mente espiritual, como la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo era un sumo sacerdote. Es una mente de los cielos, es una mente a lo sobrenatural. Y yo quiero hablarte de esto, de la mente del sacerdote. El mensaje de hoy le puse yo la mente del sacerdote o la mente de los cielos, como tú quieras llamarle. Lo que yo quiero hablarte es que Jesús le empieza a hablar a Nicodemo cosas tremendas y Nicodemo se quedó trabado. ¿Por qué? Si era un hombre sabio, si era un hombre prominente entre los judíos, era un hombre que todo el mundo lo reconocía, rabí él era. Y Jesús le contesta tremendamente, le dice en el verso 6, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice en el verso 7, no te asombres de que haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo me imagino, hermano amado, hermano televidente, a Nicodemo, su mente haciendo cortocircuitos. Es que ¿quién puede entender la mente de Cristo? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién la puede conocer? Solo uno, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que le faltaba a Israel. Eso es lo que le faltaba a los judíos, a los fariseos. Hermanos, a nosotros no nos conviene solamente conocer lo escrito, está la escritura. Nosotros es necesario llenarnos del Espíritu, nacer al agua y al Espíritu para poder entender la mente del que escribió esta escritura. El que escribió esta escritura tiene una mente celestial.
Tiene una mente sobrenatural, no es una mente terrestre. Este libro no es como el TV y novelas, no es como el libro de Capulina, no es como el libro de Hermelinda Linda. No. Este es un libro especial. Este es el mejor libro que puede existir en toda la tierra, hermanos, televidente. Pero solamente aquella persona que tiene una mente de los cielos puede entender este libro. Quiero que me acompañes tantito porque esto cada vez parecía que el Señor le estaba haciendo bullying a Nicodemo, hermano. Perdón por lo que te estoy diciendo. En el verso 10, Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas pequeñas cosas. Qué tremenda palabra. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Amado televidente, yo quiero hablarte de que vas a tener que darle apertura a tu mente. Vas a tener que pedirle al Espíritu Santo de Dios, decirle: Espíritu Santo, renueva mi mente para que yo pueda entender el lenguaje de los cielos. Porque la Biblia dice que los cielos hablan. La Biblia dice que aún las estrellas se hablan una a otra. Ahí dice: los cielos cuentan sus historias, cuentan tantos secretos. ¿Por qué cree usted que los magos, los hechiceros, los astrónomos andan leyendo las estrellas? Porque ahí hay historias, ahí hay cosas escritas. Solo el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, anda en ignorancia. Y por eso Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No de las cosas terrenales, sino de las cosas celestiales. Nicodemo, Jesús lo reprendió y le dijo: bueno, Nicodemo, si tú eres maestro, ¿no entiendes esto? Te estoy hablando de las cosas terrenales y no entendéis. ¿Qué va a pasar si te hablo de las celestiales? Por eso te quiero decir, amado televidente, necesitamos nacer de arriba, nacer de la mente, nacer de una mente celestial. Necesitamos tener una mente de sacerdote, porque es el sacerdote el que conoce la mente de Dios. Es el sacerdote que sabe lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Por eso le dice: es necesario nacer a una mente de los cielos. Necesitamos tener una apertura mental a las cosas espirituales. El sacerdocio es un oficio sagrado que muchos desconocen. ¿Por qué desconocen el sacerdocio? Porque no tienen una mente de los cielos. Porque no tienen una mente que pueda entender las cosas espirituales. Pero Jesús vino a ser discípulos. Jesús vino a levantar hombres espirituales, hombres que conozcan las cosas de Dios. Hombres que puedan trabajar las cosas celestiales de Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que me acompañes tantito al libro de Timoteo. A primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer una escritura aquí que dice de esta manera en el verso 12. Ahí el apóstol Pablo le empieza a hablar a Timoteo, a uno de sus discípulos, y le dice de esta manera. Le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. El apóstol Pablo empieza a hablarle a Timoteo de que necesita echarle mano a esa vida eterna. Si algo nosotros queremos o tenemos que hacer, es echarle mano a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es echarle mano a la vida eterna? Sino echarle mano a las cosas celestiales. Las cosas terrenales perecen, pero las cosas celestiales son eternas. Y tú necesitas esas cosas. Yo necesito esas cosas. Perdóneme, amado, yo te he dicho, yo soy una persona que le he pedido al Señor, le he rogado: Señor, háblame a través de tu palabra. Y he mirado cosas hermosas en mi vida. He podido lograr echarle mano a la vida eterna y sacar cosas que no están y que se hagan. Y yo quiero que tú también seas un conquistador. Yo quiero que tú abras tu mente, que seas instruido por una mente de sacerdote, por una mente de un hombre que comprende cómo es que Dios quiere trabajar con su pueblo. Necesitamos nacer de la mente de arriba. Timoteo estaba perdiendo la batalla y viene Pablo y le empieza a hablar de cosas tremendas. Entonces, en el verso 11 le da una recomendación el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo: mira, vas a tener que echarle mano a estos principios, porque el reino de los cielos se maneja por principios.
El reino de Dios se maneja por principio. Y dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Le habla de varias cosas, le habla de varios principios. Para que tú puedas echarle mano a la vida eterna, tú necesitas manejar principios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba teniendo problemas y viene y empieza a recomendarle a Timoteo, si tú vienes conmigo. Viene aquí en el verso 10, le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron, oiga, número 1, de la fe. Y se torturaron con muchos dolores. O sea, hermano, tú vas a ver a mucha gente queriendo que tú ofrendes, que vendas tu casa, que entregues tu carro, y porque te enseñan y te instruyen que haciendo esas cosas tú vas a ser prosperado. Déjame decirte una cosa, hermano. Si alguien te está invitando a hacer eso, sal huyendo de ese lugar. Ese hombre quiere tu dinero nada más. Ese hombre solamente quiere vivir de la gente que ignora las cosas de Dios. Tú puedes dar $1,000 y teniendo la fe necesaria, pero si tú no manejas los principios de Dios, tú estás quebrantando la ley de Dios. Y el que quebranta la ley de Dios no puede operar. Es ilógico. Hay principios. Si tú no eres justo, tú no vas a recibir nada. Mire, aquí están los principios. Aquí le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Cosa que se ha perdido en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo ahora hay egoísmo. En la iglesia de Cristo ahora hay divisiones. En la iglesia de Cristo ahora yo soy mejor que el otro. Yo traigo el mejor carro, yo traigo la mejor casa, yo soy mejor que aquel, yo predico mejor que aquel. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Necesitamos vivir esta palabra. En estos últimos tiempos se necesita vivir esta palabra. Nosotros tenemos que vivir el evangelio de Cristo. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe y echarle mano a la vida eterna. Porque cuando se acabe el dinero, cuando se acabe todo, cuando este mundo sucumbe, cuando estas economías sucumben, tú vas a necesitar de la vida eterna. Tú vas a necesitar sacar de lo natural, irte a lo sobrenatural para sacar las bendiciones que tú necesitas. Usted mira a un apóstol Pedro, que cuando Jesús le dijo, Pedro, vaya a la mar, saque el primer pez y saque lo que necesitamos. Necesitamos 2 denarios. Venga y pague los impuestos. No lo mandó a trabajar. Ahora, Pedro no dijo, Señor, ¿qué estás diciendo? No, Pedro había sido bendecido. Pedro había sido instruido con un Señor sobrenatural. Pedro agarró, fue a la mar, echó el anzuelo, sacó el pescado y sacó los estateros. Y pagó. Yo que Pedro le diría, Señor, dame chance de sacar otro más para ser más bendecido. No le dijo, Señor, ve y tráete una buena ofrenda, dáselo a los sacerdotes, o ponlo aquí para que yo te bendiga. No es cierto. Para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, necesitamos principios. Como tener temor a Dios. Como vivir la santidad. Cosa que no se conoce por estos tiempos. Yo quiero hablarte a través de esta escritura. Tú tienes que tener una mente de sacerdote. Solo el que tiene la mente de sacerdote conoce la mente de Dios. Jesucristo conocía la mente del Padre. Por eso a él le paría la mula. A él le decía al enfermo, sanado, y se sanaba. Al muerto le decía, levántate, se levantaba. Porque el Señor trabajaba principios. Él conoce los principios del reino de los cielos. Pero le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú vienes porque quieres los milagros, pero te voy a poner a prueba, te voy a poner en discipulado. Necesitas primeramente nacer de la mente, nacer de arriba, de los pensamientos terrestres, hazlos a un lado y ponte en las cosas celestiales. Amados hermanos, necesitamos administrar el poder sobrenatural de Dios, pero para eso necesitamos tener una mente de los cielos. Necesitamos pelear la batalla de la fe. Y esa batalla está en la mente del hombre. Aquí está el problema. Aquí. Un ejemplo, usted tiene necesidad de un trabajo, usted va al trabajo, usted va a querer aplicar en el trabajo, pero ya su mente ya va perdiendo la batalla. Usted puede llegar al trabajo, usted agarra la aplicación y dice, hijo, lo voy a llenar, pero quién sabe si me agarren. Ya tronaste. Tú tienes que tener una mente de los cielos. Tú tienes que, porque la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y si tú estás hablándole a lo negativo viene.
el poder de la mente, el poder de los pensamientos, el poder de la atracción. Tantas cosas. Para más el mundo está manejando cosas y la iglesia no. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pablo dijo, para todo tengo recursos en aquel que me da el poder. Panta shua, dice en griego. Para todo tengo recursos en aquel que me da el poder. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente más poderosa en el universo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos limitamos. Yo quiero enseñarte un evangelio de poder y de autoridad. Un evangelio que cuando hay alguien enfermo, por la palabra de poder y de autoridad de Jesucristo, y tú teniendo fe, vas a conquistarlo. Yo quiero hablarte de esta mente. Tenemos que echarle mano a la vida eterna. Quiero que me acompañes tantito a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice de esta manera. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Qué tremendo, hermano, qué tremenda palabra. Ahora mi pregunta, ¿tú lo crees? ¿De veras lo crees? ¿De veras tienes una mente que tú dices, amén, yo tengo la mente de Cristo? Porque si tú tienes la mente de Cristo, para ti no hay nada imposible. Tú le puedes decir al paralítico, levántate y anda, y tiene que levantarse. Hace unos días nos tocó pelear contra un espíritu, oiga, de epilepsia. ¿Sabe lo que es la epilepsia? Es un espíritu, es un demonio. Pero si tú tienes la mente de Cristo, tú tienes una mente poderosa. Tú tienes una mente que le puede hablar a las cosas que no son. Y tiene que pasar. Perdónenme, amados hermanos. En estos últimos tiempos yo sé que la gente está así a la perspectiva porque dice la Escritura que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas. Muchos. Pero el árbol por el fruto se conoce. Todo aquel que no glorifica a Cristo es un anticristo. Nosotros estamos diciendo que todo esto lo hacemos por la palabra de Jesucristo. Está escrito en la Biblia. No está escrito en otro libro que otra gente saca. Es que en tal libro dice esto. No. Lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a Natanael, porque te dije que estabas bajo de la encina, dices que soy el Mesías. Pues ¿qué te digo? Que verás el cielo abierto y ángeles de Dios subiendo y bajando y cosas mayores que yo haré. Son palabras de Jesucristo, no son mías. Algo que tenemos que conocer es que no es por nosotros, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra sabiduría, no. Es porque Dios escogió lo necio. Es porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Ahora, todo esto que estamos haciendo nosotros, lo hacemos para la gloria de Jesucristo. El único que recibe gloria y honra, no es el pastor, perdóneme, no tiene que ser ningún hombre. No tiene que ser el pastor Omar. No, todo esto se maneja por un nombre poderoso, porque hay un nombre que se le ha dado a los hombres y es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo me regocijo en mi espíritu diciéndote esta palabra. Si tú honras a Cristo, Cristo te va a honrar. Amado televidente, yo quiero que tú entiendas, necesitamos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no tiene límites. La mente de Cristo no tiene fronteras. La mente de Cristo es una mente, hermano, poderosa, una mente tremendamente que tú y yo necesitamos activarla en nosotros. Necesitamos nacer de arriba y necesitamos nacer al agua y al espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Yo quiero que entendamos que tenemos que, porque ahí dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa mente no es para los mejores trabajos, no es para tener mejor educación, sino para que tengamos una mente celestial, para las cosas del reino. Y esa mente la tiene en nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él tiene esa mente, pero a algunos de nosotros, como discípulos de Él. Por eso para los apóstoles, los discípulos del Señor, manejar el poder sobrenatural no era problema. La Biblia dice que Pedro, Juan y Jacobo iban por la iglesia de la Hermosa y dice que ahí había un hombre que por tantos años había estado en la puerta de la Hermosa, paralítico. ¿Cuánta gente usa sombra, figura a un paralítico? No, perdóname. La Biblia no es para solamente sombra y figura. La Biblia deja esto como enseñanza, como muestra para nosotros, para que nosotros también hagamos esos milagros.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedro dice que se acercó y le dijo que el hombre deseaba algo de ellos, y Pedro no le dijo, mira, tengo plata aquí, vete, órale. Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo la mente de Cristo. Tengo algo que tú necesitas. En el nombre de Jesús le dijo, levántate y anda. No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué era que tenía? Poder sobrenaturales. Poder para sanar, poder para liberar, poder para resucitar muertos. Perdóneme, hermano, eso se tiene que vivir en el Evangelio de Cristo. Ese poder se tiene que manifestar en nosotros. Ese poder tenemos que echarle mano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Y es lo que yo te quiero llamar a ti hoy en la iglesia de Cristo. Tienes que tener una mente para que tú puedas entrar, para que tú puedas por lo menos ver el reino de Dios. Porque Nicodemo no podía ver el reino de Dios. Lo desconocía, mucho menos podía entrar. Pero Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Necesitas nacer al agua y al espíritu para que puedas penetrar, para que puedas entrar a ese mundo espiritual. Perdóname, yo vengo de un lugar, hermanos, en Acapulco, Guerrero, donde cuando yo no conocía a Cristo, yo iba a visitar a los brujos, a los magos, a esa gente, a esa chusma, hermano, ahora puedo decir yo. ¿Por qué? Porque mi mente allá estaba perdida, la tenía cautivada Satanás. Pero si algo me llamaba, es cómo ellos manejaban poder. Poder para adivinar, poder para decirte lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Hermanos amados, pero la mente de Cristo es más poderosa que la mente de ellos. La mente de su Dios de ellos es más débil que la mente de nosotros. Satanás no puede dominarnos a nosotros, porque hay una mente de los cielos. Y yo quiero hablarte a ti, iglesia de Cristo, en este día. Nosotros necesitamos activar esa mente de sacerdote, y quiero ponerte para irte dejando una base, porque mañana terminamos este mensaje. En Gálatas capítulo 1, por favor. Quiero que me acompañes tantito a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el verso. A Gálatas capítulo 1, verso 16. Dice de esta manera. Vamos a leer el verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida, dice, ni a carne y sangre. Entonces, dice que Pablo no vino a pedir instrucción terrenal ni carnal, ni a seres humanos, sino él empezó a tener una relación con un Dios sobrenatural. Pablo no anduvo caminando con los apóstoles. Pablo no anduvo caminando ni siquiera con el Señor Jesús, pero Pablo empezó a manejar poder sobrenatural. Él decía, estas señales son de un verdadero apóstol. Son milagros, estos prodigios son de un verdadero apóstol. Hermanos, ahora todo el mundo es apóstol, pero no sanan ni una gripa, no sanan ni un dolor de muela. Yo no sé de dónde son apóstoles, pero si algo te puedo decir, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la mente de Cristo, tú vas a poder manejar ese poder sobrenatural. Tú vas a poder penetrar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es verdadero. Es verdadero, es más real que este mundo terrenal. Jesús dijo que las cosas terrenales son perecederas, pero las cosas celestiales son mejores y no perecen. Por eso nosotros tenemos que poniendo las cosas en las cosas de los cielos, en las que son eternas, no en las que son perecederas. Yo me despido hoy en esta noche y quiero dejarte este pequeño, y espero que mañana puedas escuchar este mensaje o los busques en el YouTube o en Facebook. Y te hacemos la invitación para que nos visites. Si hay una enfermedad en tu vida, si hay una brujería, si hay una hechicería, visítanos para que puedas ver el poder de Dios sobre tu vida y veas cómo Dios se puede glorificar en tu vida. Que Dios te bendiga y, prosperados por la palabra, bendiga tu vida abundantemente. Bendiciones.